la opción entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva, optó públicamente por Jair Bolsonaro. Lo dijo a su paso por Uruguay. Estaba siendo entrevistado y en un momento determinado, ante la pregunta de lo que implicaba para él en su análisis la elección presidencial en Brasil, dijo que a pesar de sus payasadas, él prefería a Bolsonaro antes que Lula, porque Lula estuvo preso por ladrón, ¿no? Y a mí me devastó un poquito que Vargas Llosa haya tenido ese pronunciamiento. En mi opinión, ese pronunciamiento de Mario Vargas Llosa va a contramano de los valores y de las ideas que él siempre ha defendido, y ha defendido con inmensa lucidez y con inmensa honestidad intelectual. Y quiero partir en este análisis sobre este posicionamiento, desde mi punto de vista, equivocado del Premio Nobel de Literatura, apoyando a Bolsonaro como mal menor, si la contraparte es Lula da Silva. Quiero partir dejando en claro que admiro profundamente a ese gigante de la literatura que es Mario Vargas Llosa, y respeto profundamente lo que considero una inmensa honestidad intelectual. Creo que siempre toma posición sin especulaciones. Nunca está sacando cálculos para ver si se favorece a sí mismo o si se desfavorece tomando tal y cual posición. Me parece que siempre actúa sin especulaciones y con una inmensa honestidad intelectual. La pongo fuera de duda, hasta punto tal que algunas de sus grandes novelas, sobre todo en el género de la novela histórica, han atacado, digamos, liderazgos, regímenes que tienen que ver con las derechas en el mundo, ¿no? Desde La ciudad y los perros hasta, por ejemplo, grandes novelas como La fiesta del chivo, donde retrata en toda su monstruosidad a Rafael Leónidas Trujillo, aquel cruel dictador que tuvo la República Dominicana, y que era un hombre que en el marco de la Guerra Fría estaba en la vereda de los Estados Unidos. En La fiesta del chivo lo retrata en su oceánica crueldad a Rafael Leónidas Trujillo, el dictador dominicano. Y en El sueño del Celta, otra monumental novela, retrata la grandeza de aquel diplomático irlandés que tuvo el Reino Unido, que fue Roger Casement, el hombre que le reveló al mundo la explotación inmisericordia que se practicaba en las tierras del rey Leopoldo de Bélgica, en África, el Congo, y también en Latinoamérica. Retrató a la perfección a un líder nacionalista irlandés como era Roger Casement, y lo mostró víctima de una injusticia total, incluso homófoba, por parte del Reino Unido de Gran Bretaña, que es un país que normalmente Vargas Llosa defiende. Y en tiempos recios, Vargas Llosa describe como una injusticia absoluta y absurda, una injusticia negligente, además de violenta y criminal, al golpe de la CIA contra Jacobo Arbenz en 1954 en Guatemala. Jacobo Arbenz era un gobernante de izquierda de Guatemala que había llegado al poder democráticamente y por oponerse a los intereses de la United Fruit, la compañía bananera norteamericana, que era siniestra defendiendo sus intereses, terminó la CIA propiciando el golpe contra Jacobo Arbenz a través de un militar oscuro, un personaje siniestro también, el coronel Castillo Armas. La honestidad de Vargas Llosa siempre está reflejada en su obra, pero que entre Lula y Bolsonaro Vargas Llosa vea a Bolsonaro como el mal menor,
no lo elogia, usa el término payaso para hablar de Bolsonaro, pero en definitiva dice que en la opción, para él el mal menor es Bolsonaro. Y acá uno se hace la pregunta, ¿Bolsonaro es el mal menor? ¿Por qué? Porque Lula, dijo, entre otras cosas, estuvo preso por ladrón. Creo que en esa afirmación le faltó agregar, por lo menos, en honor a la verdad, que la justicia de Brasil, la Corte Suprema de Brasil, anuló las condenas del juez de Curitiba, Sérgio Moro, contra Luis Ignacio Lula da Silva, porque calificó como irregulares prácticamente a los procedimientos que utilizó el juez Moro para encarcelar a Lula. Y hay que recordar que cuando Moro encarceló a Lula, valiéndose de acusaciones muy opacas, ¿no? Y muy turbiamente probadas, según ese juez, como el tema de el triplex en Guarujá, lo sacó de la carrera electoral en el cual todas las encuestas lo daban como seguro ganador a Lula. Sergio Moro, al meter preso a Lula con sus condenas, le abrió el camino, le allanó el camino a Jair Bolsonaro para que se convierta en presidente de Brasil, porque le sacó el obstáculo que tenía, y era Lula. Lula, según todas las encuestas, iba a ganar esa elección. Moro lo mete preso. Bolsonaro llega a la meta y luego Bolsonaro le convida a Sergio Moro una porción gigantesca de poder, que fue ese superministerio compuesto por la suma del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad. Que un juez cambie un resultado electoral metiendo preso al candidato que estaba señalado por las encuestas como el seguro ganador y que luego acepte del hombre que llegó a la presidencia por los fallos de ese juez una porción suculenta de poder, ¿eso no le hace ruido a Mario Vargas Llosa? Yo creo que debió hacerle ruido y debió agregar, al decir que Lula estuvo preso por ladrón, que según la Corte Suprema esos fallos, esas condenas quedaron anuladas porque fueron irregularmente aplicadas. Esto lo dice la justicia brasileña y creo que debió estar en el análisis de Vargas Llosa. Pero a mí me llama la atención que haya optado por Bolsonaro como mal menor antes que Lula. Se puede cuestionar a Lula, se puede no estar de acuerdo con Lula, pero Bolsonaro puede ser el mal menor. Un negacionista con el cambio climático y al punto de ponerse a tocar la lira como Nerón mientras ardían los bosques amazónicos, mientras ardían las selvas amazónicas. El negacionismo del cambio climático. ¿Puede haber algo peor? ¿Puede haber algo más criminal que un estadista de una potencia que es negacionista del cambio climático y que obstruyó durante meses la lucha para extinguir las llamas que devoraban esos bosques imprescindibles para la continuidad de la vida humana? ¿Puede haber algo peor que eso? Lula es peor que eso. Negacionista también de la gravedad del COVID. ¿Se acuerda cuando le llamaba gripeciña? Cientos de miles murieron en Brasil. Cantidad oceánica de gente muerta, mientras el presidente, que negaba la gravedad del COVID, se dedicaba sistemáticamente a hacer obstruccionismo desde la presidencia a las políticas antipandemias que hacían las alcaldías y los gobiernos estaduales. Lo hizo a la vista de todo el mundo. Esto no es una lectura bajo el agua, esto no es una lucubración del análisis, esto lo hizo a los ojos de todo el mundo. Saboteó sistemáticamente las políticas antipandemia de los gobiernos estaduales y de las alcaldías. Saboteó sistemáticamente al Ministerio de Salud de la Nación, al Ministerio de Salud del gobierno que él presidía.
el único país en el mundo que en plena pandemia cambió 4 veces de ministro de Salud, saboteó las políticas sanitarias de Enrique Mendieta, que fue su primer ministro de Salud, lo terminó echando porque no se allanaba su reclamo de que no haga nada. Echó también al oncólogo Nelson Teich, que fue el sucesor de Mendieta, también porque Nelson Teich, como buen médico, quería tomar medidas sanitarias para contener la pandemia. Y Bolsonaro se oponía a eso, se oponía a las medidas sanitarias contra la pandemia. Escenificaba hasta de manera grotesca su oposición a las políticas sanitarias. Se abrazaba con la gente, convocaba a actos públicos, no usaba el barbijo y era el presidente, y es el presidente. Obstruyó muchísimas luchas indispensables. La lucha del Estado brasileño contra los crímenes de los garimpeiros. Los garimpeiros son los buscadores de tierra, de piedras preciosas que en rincones selváticos de Brasil masacran a los pueblos indígenas cuando estos se convierten en obstáculos para sus actividades predadoras. O sea, entre los garimpeiros y la ley se puso del lado de los garimpeiros. Ese es Bolsonaro. Públicamente, Jair Bolsonaro, y lo repitió siendo presidente, cuando era legislador empezó a hacer apologías públicamente del coronel Brilhante Ustra. Brilhante Ustra es un símbolo del torturador en Brasil. Era el militar que se encargaba de las torturas contra los presos políticos en Brasil. Públicamente Bolsonaro lo reivindicaba a Brilhante Ustra, a un torturador. Públicamente reivindicó la tortura, el asesinato. Públicamente elogió el golpe de Estado contra el gobierno democrático de João Goulart. Públicamente defendió y puso como modelo de buen gobierno al régimen militar que se inició con el general Castelo Branco y terminó con el general João Goulart. Él elogió a ese régimen militar. Públicamente, siendo presidente de un Estado democrático, convocaba a los militares a atacar el Congreso y a atacar el Poder Judicial. Esto no es una lectura bajo el agua, esto no es la lucubración de un analista político, esto está en los diarios. Esto era público, convocaba a los militares contra el Congreso y contra el Poder Judicial. Bolsonaro no destruyó la democracia en Brasil porque no pudo, pero lo intentó. Bolsonaro se embanderó con Donald Trump y ni siquiera le cuestionó a Donald Trump haber lanzado haber impulsado, haber convocado el violento asalto contra el Capitolio, que dejó varios muertos y que tenía por objetivo destruir un proceso electoral por la razón de que ese presidente había perdido esa elección. ¿Puede ser el mal menor el hombre que reivindica la dictadura por sobre la democracia y que no destruyó la democracia de Brasil porque no pudo? El hombre que, siendo presidente, dejó de cometer estropicios cuando hombres claves de su gabinete, entre ellos el vicepresidente Hamilton Mourão y Paulo Guedes, el ministro de Hacienda, que no son precisamente tibios, son bien ideologizados. Sin embargo, al lado de Bolsonaro son de centro. Ellos acordaron formas para desactivarlo, entonces dejó de cometer estropicio o ya no pudo cometer estropicio, pero mientras pudo los cometió a todos. Se embanderó con Vladimir Putin, asoció a Brasil, acercó a Brasil a la Rusia de Vladimir Putin públicamente, expresó su admiración. Yo le cuestiono a Lula que hace algunas semanas haya dicho, preguntado al respecto, que Putin no debió invadir, que eso es un crimen, pero dejó flotando que la OTAN tiene una responsabilidad muy grande. Y en este momento, para mí decir eso
está mal, es una forma de ser funcional a Putin y se lo critico a Lula, pero Bolsonaro también lo hizo. Bolsonaro abiertamente está del lado de Putin. Y para Vargas Llosa, Bolsonaro es el mal menor. Cuando en las elecciones de Perú, en las últimas elecciones presidenciales de Perú, Vargas Llosa se puso del lado de Keiko Fujimori, uno puede discutir, puede estar o no estar de acuerdo, pero había una argumentación lógica, Se puede estar o no de acuerdo, pero la argumentación era lógica. ¿Hay lógica en pretender que entre Bolsonaro y Lula el mal menor para la democracia y la libertad es Bolsonaro? Yo creo que plantear eso es ir a contramano de las ideas y los valores que siempre Vargas Llosa defendió con incuestionable honestidad intelectual.